jamás regresaré a lo que un día fui. Volví a nacer, tú en mí, en mi nueva vida resplandece tu color. Tengo el brillo del cielo, tú en mí. A tu lado puedo encontrar verdadera felicidad. Tú lograste mi libertad, mi pasado quedó atrás. En la cruz tu gracia, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se... Preguntas claves. Nos vamos a presentar con mi nombre, mi hobby y mi color favorito. ¿Listo? Yo empiezo y termina aquí donde Dani, porque vamos a irnos por la derecha. ¿Listo? ¿Escucharon las indicaciones? ¿Cuáles son las preguntas? Nombre, color y hobby. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo digo el mío, aquí la niña se presenta y repite lo mío. ¿Listo? ¿Entendieron? Vamos a ver si tienen memoria, porque así vamos a ver si nos memorizamos la palabra del Señor, ¿cierto, pastor? El pastor tiene una memoria para la palabra del Señor. Entonces vamos a ver qué tan pilos están. Pastora, ¿pilas? Listo. Mucho gusto, Maritza Torres. Mi hobby es leer y mi color favorito es el azul. Mi nombre es Dailymar Narváez, mi hobby es ver películas y mi color favorito es el azul rey. Maritza Torres, su hobby es leer y su color favorito es el morado. Bueno, mi nombre es Edwin Silva, mi hobby es leer y mi color favorito también es el azul. Con todo mi corazón te amo, I love you. Con todo mi corazón, with all my heart, oh Señor, with all my soul, oh Señor, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord. I love the way you never change. Lord, 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 shout it to me every day. Lo que hoy podemos aprender de ti, Señor, pueda cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, Señor, y que nos ayude a conocerte un poco más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Por favor, un aplauso para el Señor. Bueno, este mensaje, que espero que sea cortico, nace de algún momento en mi vida en el que, empezando a conocer de Dios, empezando a leer la palabra, empezando a conocer a un Dios de amor, en alguna oportunidad invité a un amigo también, así como a una reunión muy parecida a estas, una reunión de jóvenes, y resulta que ese día el que estaba enseñando el mensaje estaba hablando de ese episodio en el que el profeta Elías, yo creo que lo han escuchado, cuando va y le quita la cabeza a 450 profetas de Baal. Pues yo en esa reunión podía entender un poco de qué trataba la historia, por qué lo hizo,
Pero ese amigo que nunca había ido a una iglesia me empezó a preguntar: ¿y por qué hacían eso? ¿Por qué no los dejaban rendir su culto? ¿Por qué son fascistas?, dijo él ese día. ¿Por qué no los dejan tranquilos? No entendía, y él empezó a chocar un poco con eso, porque decía: pues si es un Dios de amor, ¿por qué hacía ese tipo de cosas? Y también yo me empecé a preguntar lo mismo, porque estaba empezando a conocer de Dios, y yo decía: ¿por qué Dios, siendo bueno, por ejemplo, en algunas épocas de la historia, cuando leemos el Antiguo Testamento, les ordenaba a su pueblo y a los hombres de Dios, cuando estaban conquistando, a exterminar por completo una nación? No sé si lo han leído. ¿Alguno ha leído ese tipo de historias en la Biblia? Los Reyes y las Crónicas están llenas de historias similares. Y la ley, donde el Señor ordenaba algo y les decía que necesita que acaben con absolutamente todo. Todo es hombres, mujeres, niños, animales. Quería que erradicaran completamente a esos pueblos. Por ejemplo, vamos a 1 Samuel 15, del 1 al 4. No sé si lo pueden poner allá en el videoín. 1 Samuel 15, 1 al 4. ¿O quién ya lo tiene en la Biblia? Después dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Ahí tenemos un ejemplo. Hay otro en Josué 10:40. ¿Sí ven que dice claro que maten y acaben con hasta los niños que acaban de nacer? Suena un poco crudo, pero ahorita les voy a empezar a explicar por qué el Señor les pedía esas cosas aparentemente tan terribles. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. Entonces, claro, yo empecé a leer ese tipo de historias y yo decía: pues mi amigo tiene razón. O sea, y empecé a llenarme de dudas y fue empezando en la fe. Pero me sentí desafiado a empezar a estudiar por qué razón el Señor pedía este tipo de cosas. ¿Alguno ha leído o de pronto investigado por qué razón el Señor lo hacía? Levanten la mano los que sepan por qué el Señor pedía estas cosas. ¿Una persona? ¿Tú? Bien. Bueno, la razón por la que el Señor les pedía estas cosas al pueblo de Israel era por la cultura que tenían todos esos pueblos y por los dioses en los que creían. Les voy a empezar a contar un poco de en qué consistían todo ese tipo de cultos que rendían esos pueblos, que eran los cananeos. Cuando ustedes leen, dicen que los cananeos, los jebuseos, los eveseos, los heteos, todos los eos, muchos pueblos que tenían nombres parecidos. Resulta que todos estos pueblos, principalmente, aunque tenían muchos dioses, los más populares eran Baal, Acera y Moloch. Estos eran los principales dioses de todos estos pueblos. ¿Quiénes eran estos dioses y en qué consistía ese culto? Eran dioses del panteón, de ese tipo de historias antiguas, dioses que son muy conocidos pero en la antigüedad. Baal y Acera eran dioses, no sé si se recuerdan cuando llegó el pueblo de Israel y atravesó el río Jordán. Dice que llegaron a Jericó y el Señor ordenó también que ese pueblo fuera destruido. En ese pueblo adoraban a Baal y Acera, y el culto de ellos consistía en que Baal se creía que era un dios que venía por una temporada y luego se iba a dormir. Eso era lo que se creía de Baal. Acera era la esposa de Baal, eso era lo que creían. Y Moloch, ese es el peor de todos, que ahorita les cuento. Bueno, el culto a Baal consistía en que para la época en la que ellos hacían las siembras, todo lo que sembraban, sus cosechas de todo, venían los sacerdotes a hacer ese culto que era muy extraño y terrible, y consistía en que lo que ellos creían era que el sacerdote
como que congregaba a toda la gente en un lugar muy parecido a estos. Había un lugar alto, un púlpito, por así decirlo. El sacerdote buscaba entre toda la gente una mujer, la más hermosa que encontrara, ojalá una doncella, y frente a todo el pueblo, frente a toda la nación, tenían relaciones sexuales. Eso lo hacían ellos creían que lo que lograban con eso era incitar a que Acera y Baal tuvieran relaciones, y esa relación producía la fertilidad de la tierra. Eso era lo que creían principalmente ellos. En eso consistía. O sea, la creencia era la degradación total de la sexualidad que Dios había creado. Después de eso, muchas parejas empezaban a tener una especie de orgía, y en eso consistía el culto a Baal. Pero el peor de todos, que también lo practicaban en ese pueblo, era el culto que le rendían a Moloch, que era un dios fenicio. Y yo creo que todos hemos visto, no sé si alguien ha visto Apocalipto. ¿Han visto esa película? ¿O han visto películas antiguas de tribus de cuando sacrificaban personas y recuerdan que tocaban los tambores antes de quitarle la cabeza a la gente, que sacrificaban mujeres vírgenes, todo eso? El culto a Moloch era algo así, y era parecido. El culto a Moloch era un ídolo que estaba en una parte alta también de un púlpito. Era como un toro, por así decirlo, con cachos y con unos brazos extendidos. Era un ídolo de hierro, algo así comparado, parecido como a una parrilla, un horno, y sobre los brazos de aquel ídolo ponían bebés. En eso consistía el culto a Moloch, que también lo practicaban estos pueblos. Entonces lo que hacían era que era igual, una reunión, presentaban estas ofrendas con el mismo fin que presentaban las ofrendas a Baal y a Acera: prosperidad, las cosechas, todo ese tipo de cosas. Y resulta que el pueblo de Israel viene del desierto, viene de no poder comer carne. Ustedes conocen la historia, que pedían carne, que estaban aburridos de comer maná, pasan el río y llegan a esa tierra y ven cultivos, ven prosperidad, y empiezan a ver el culto que ellos practicaban. Y adivinen qué pasó. Ya empezamos de pronto un poco a relacionar las cosas. Pues lastimosamente el pueblo de Israel se empezó a contagiar de ese tipo de cultos, al punto que ahorita vamos a ver varios versículos. Vamos a ver todo lo que empezaron a hacer. Pero bueno, el culto a Moloch creo yo que era el más terrible, porque principalmente se le ofrecían niños vivos. Entonces la gente venía, le entregaba sus bebés al sacerdote. El sacerdote se iba con el bebé hacia donde estaba el ídolo, encendido en fuego, porque era como una parrilla. Empezaban los tambores a sonar como en las películas. De hecho, hay una palabra en la Biblia que dice Tofet, que quiere decir tambor. Y hay un valle que se llama así, el valle de Tofet, que era el valle de los tambores, que era el lugar donde sacrificaban niños. Y el fin de los tambores era ocultar el llanto de los niños que se estaban quemando vivos. En eso consistían esos cultos: sacrificio de vidas humanas. Vamos entendiendo un poco por qué Dios exigía que erradicaran por completo esos pueblos. Era terrible. Bueno, hay muchos episodios en la Biblia, en Reyes y en Crónicas, donde leemos que dice que tal rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, que no destruyó los lugares altos. Los lugares altos eran los lugares donde hacían ese tipo de cultos. Muchos de esos reyes, por ejemplo, vamos a Segunda de Reyes 16:3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Jeremías 7:31. Estas son citas de distintas épocas del pueblo de Israel. No fue un culto que practicaron un tiempito y ya, sino que fue por muchos años. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Isaías 30:33. Porque Tofet ya
de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Esa es una cita que le habló el Señor a Isaías diciendo cómo iba a ser ese juicio, porque lo que les mencionaba, ese lugar, Tofet, está ahí en la Biblia, era un lugar cerca a Israel y era donde el pueblo de Israel también participaba de ese tipo de cultos. El Señor les ordenaba eso sencillamente por eso. ¿No les parece interesante? Y ahí ya, cuando yo entendí eso, empecé a entender un poco por qué Dios también a veces era tan crudo. Porque yo me preguntaba, yo por lo menos, ¿cuántos conocen algo de David, el rey de Israel? Todos nos lo imaginamos. Dice la Biblia que era joven, que era muy guapo, que cantaba, que tenía unción, pero a él muchas veces el Señor también le ordenó hacer eso, acabar con muchos pueblos. Entonces imagínenselo cantando, imagínenselo adorando, escribiendo salmos, y también traten de imaginárselo matando personas. Pero esta era la razón, porque es que lo que practicaban, según la historia, en el libro de Mateo 12:24 hay una referencia. Vamos allá. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa palabra de Belcebú es la misma de Baal. Eso quiere decir que lo que practicaban estos pueblos y lo que llegó a practicar el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era satanismo, porque adoraban, todos sabemos, ahí dice que Belcebú es el príncipe de los demonios. En otra cita dice que es el rey de las moscas. O sea, el pueblo de Israel llegó a participar de satanismo a figura del Antiguo Testamento. Lo que hacían todos esos pueblos era terrible, terrible. Y lo peor, que está en Ezequiel 23, 38, 39, me sabe hacer muy cortico. Ezequiel 23, 38 y 39. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí hicieron en medio de mi casa. Mire todo lo que llegó a hacer el pueblo de Israel. Empezaron a llevar una vida doble. Iban, sacrificaban sus hijos vivos, pequeños, y después iban a participar del culto del Señor como si nada pasara. ¿No les parece terrible? Pues nos parece francamente muy terrible, pero es algo que llegamos a hacer absolutamente todos nosotros como cristianos. ¿O no? ¿No les ha pasado? ¿En algún momento de sus vidas no han empezado de alguna u otra manera a llevar una vida doble, oculta? Porque sí, obviamente no creo que aquí hayamos caído en algo parecido de sacrificar a nuestros hijos. Ojalá no, y si ha pasado, pues obviamente el Señor nos perdona. Y es algo que pasa mucho en la actualidad. ¿Por qué razón creen que sacrifican tantos niños hoy en día abortando? Deme una o dos razones. Otra. ¿Cómo? No hay amor. Otra. ¿Cómo? No, otra. Todas esas son válidas, pero necesito una diferente. Bueno, miedo, dice Eli. ¿Tú? Principalmente eso. Pero lo que está detrás de todo actualmente en un aborto es casi siempre lo mismo: prosperidad. Porque detrás de todo, cuando actualmente en esas naciones donde hay tanto progresismo se piden esos derechos, es a veces pensando en la persona adulta, en su desarrollo como profesional, en su dinero, porque de pronto no pueden tenerlo, mantenerlo, y por ese tipo de razones es que se sacrifican vidas. De hecho, de esa época, de pronto de lo que les mencionaba ahorita, de cuando Elías sacrificó a tantos profetas de Baal,
Tal vez es una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel, porque han encontrado cementerios gigantescos que datan de esa época, con kilómetros y kilómetros cuadrados llenos de huesos de niños y de personas calcinadas. En esta época era cuando más se practicaba ese culto. Imagínense, llegaron a haber 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Era un culto gigantesco. Y en ese cementerio encontraron miles y miles y miles, y no es diferente hoy en día. Nuestros cementerios están llenos de miles y miles y miles de huesos de niños sacrificados por los mismos tipos de razones, por lo mismo. A mí eso me parece terrible, y entiendo por qué definitivamente Dios mandaba erradicar esos pueblos. Y si fuera diferente la historia con nosotros, seguramente Dios pediría lo mismo actualmente. Acaben con esos gentiles, que miren lo que practican. A lo que voy con esta reflexión, lo que quiero que lleguemos a entender es que cuando Dios nos pide algo, definitivamente es por nuestro bien. Lo que digo, definitivamente no creo que lleguemos a practicar este tipo de cosas, pero este tipo de pecados empiezan con una sola cosa: una pequeña desobediencia. Y de pronto aquí que hay jóvenes ya más adultos como yo, un cuchacho, que hemos cometido de pronto algunos errores, gracias a Dios no tan terribles, algunas otras personas sí. Yo les cuento, alguien muy cercano pasó por algo parecido, un embarazo no deseado. Entonces primero empezó con una desobediencia de una infidelidad, luego quedó embarazada, luego pues por mucha razón decían no lo podemos tener, luego un aborto, luego una cosa, y como un pequeño pecado de una pequeña desobediencia, dice la Biblia que agregan pecado a su pecado y más pecado a su pecado. Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál fue el principal pecado que cometió David? ¿Cuál? Desear la mujer del prójimo, ¿sí? ¿Otro? Mandar a matar. ¿Otro? Les voy a poner un poco en contexto en la historia, porque cuando yo la aprendí me pareció bien curiosa. Bueno, David, como conocemos, el primero se enamoró de una mujer que estaba casada. Ella estaba casada con uno de sus generales de confianza. A él le gustó, la trajo, se acostó con ella, quedó embarazada. Bueno, el niño se murió, pasaron muchas cosas. Pero cuando David pensó que tal vez lo iban a descubrir, eso fue lo más terrible, que él maquinó un plan que parece de una telenovela mexicana. Porque el man lo que hace es que primero, para que no lo pillen y crean que ese niño no es de él, le dicen vayan y traigan al general y emborráchenlo, para que se acueste con su esposa y crea así que la dejó embarazada a él. Y resulta que el man era tan íntegro y tan santo que el man llegó, festejó, se emborrachó con el rey y lo mandaron para su casa, y él prefirió dormir afuera por no deshonrar a su esposa. Uno, y porque decía que cómo puede él estar ahí bebiendo, comiendo y disfrutando de las mieles del amor mientras todos sus hombres están en la guerra. O sea, era bien íntegro el man. Entonces, como el plan no le funcionó, le tocó idearse otro, que es el más terrible. El man lo que hace es que hace una carta, él mismo con su letra, donde dice que pongan a este general al frente y que lo dejen solo para que lo maten en la batalla. Pero lo más terrible es que ¿saben con quién envió esa carta? Con él mismo. Llamó al rey y le dijo: necesito que le lleve esta carta al ejército. Y ese man era tan fiel a David que no la leyó. Él llevó su acta de muerte y se la entregó a los demás y lo dejaron solo y lo mataron. Imagínense, el rey David, el que yo les contaba hace un momento, que era el ungido, que cantaba, que adoraba, que era todo lo bonito que puedan imaginarse de un hombre de Dios. Y miren todo lo que llegó a hacer. O sea, es terrible. Y sí, él codició, él desobedeció, no sé, hizo muchas cosas, pero ¿saben? Realmente fue, para mí, ¿qué fue lo que hizo al comienzo y qué fue lo que lo fue llevando de pecado a otro pecado y a otro pecado más terrible? Para mí fue la pereza. Porque dice la Biblia que en los tiempos que los hombres salían a la guerra, David
tuvo pereza y se quedó en la casa. Ese día no quiso ir a pelear. Él se quedó, se levantó, no sé, a las 8, 9 de la mañana, no se quitó ni la pijama, ni se bañó, simplemente se levantó, fue a donde él siempre tomaba el sol, y ahí fue cuando vio a esa mujer bañándose desnuda. Y no podemos culparla, porque eso sí que lo hacemos siempre, ¿no? Tendemos a culpar los hombres a las mujeres dentro de la iglesia de la tentación, y si es verdad que las mujeres, que el espíritu jezabélico, que provocan, que todo eso, pero ¿y en dónde está el carácter y la santidad del hombre? Ella salió y se bañó, sí, en público, pero porque se supone que todos los hombres estaban en la guerra. Ella no salió a provocar a nadie. ¿Qué hacía David allá? Él debería estar peleando. Pero yo digo que lo principal y el pecado que hizo que David empezara a hacer este tipo de cosas fue simplemente la pereza, la procrastinación, el pasar horas y horas, a veces en la noche, en el celular. Por ahí entró todo eso, simplemente por no tener ocupada la mente. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Y parece que el mensaje fuera un poco crudo, pero yo lo que quiero es que entiendan la idea de cómo yo sé que a cada uno de nosotros el Señor siempre nos pide algo. Y no necesitamos ni revelaciones, ni ayunos, ni sueños. Todos aquí sabemos lo que realmente nos suma a nuestra vida espiritual y lo que no. Cosa diferente es que no queramos hacer nada, que no queramos obedecer. La palabra dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Que muchas cosas nos son permitidas, pero francamente ninguna nos conviene. Yo quiero que hoy cada uno medite en su corazón de pronto qué específicamente le ha pedido el Señor y no lo ha querido dejar. Yo hace apenas 8 días el Señor me pidió algo que creía que nunca lo tenía que entregar, y que fue pues sorpresivo y desafiante y hasta chistoso. Con mi esposa, con Mafe, regularmente tenemos como un tiempo devocional, a veces juntos los fines de semana, porque casi entre semana, les contamos francamente, sí oramos juntos, pero nos gusta más orar siempre solos. Y yo le contaba a algunos que para mí definitivamente el mejor tiempo que yo siempre paso con Dios es el tiempo que paso a solas. Y a veces obviamente tenemos un devocional juntos. Y yo ya me iba a ir, estábamos leyendo como estudiando la palabra, a veces leemos un versículo, ella me da su opinión, yo le doy la mía, investigamos un poquito y yo ya dijimos, bueno, amén, y yo me iba a ir a orar y me dijo, espera, como que necesito decirte algo. Y yo, ay, María, ¿ahora qué pasó? Me empezó a contar, hace unos días tuvimos unos amigos que vinieron a visitarnos, que yo los conozco desde hace muchos años, en mis comienzos en la fe. Pues yo cuando fui a la iglesia, mi proceso con el Señor casi siempre fue solo. A mí me invitaron a la iglesia, de hecho el día que me invitaron a la iglesia estaba súper enguayabado, casi amanecido, pero me invitaron y yo fui. Ese día ni siquiera el que me invitó fue, yo simplemente fui, me pareció como chévere, bonito. Cantaron al final una canción que se llamaba Bendito Jesús, yo creo que la han escuchado. Me gustó porque era rockerita, me pareció raro sí que levantaran las manos y eso de que se saludaban unos a otros, yo me sentía raro con eso. Pero terminó la reunión y yo me paré frente a la iglesia a esperar el autobús y no sé qué pasó en ese momento. A mí nadie se me acercó, nadie me saludó, nadie oró por mí, pero en ese momento yo solamente esperando el bus dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y ya, así empezó. A mí solamente me invitaron y puedo decir que en esos primeros 15 días me convertí. Dejé absolutamente todo, mis amigos, dejé todo, empecé a amar al Señor, empecé a buscarlo, empecé a servirlo. A los 15 días ya estaba en un púlpito cantando, tenía todavía un piercing. El proceso conmigo fue gracioso, pero fue casi solo, nunca hubo nadie consolidándome, hasta que algún tiempo después conocí a ese amigo, luego conocí a otra amiga que se convirtió en su esposa y bueno, el hecho fue que ellos han conocido casi mi proceso durante toda la vida, vinieron a visitarnos y mi amiga del pasado le dijo a mi esposa que veía con preocupación que yo me la pasaba mucho en el celular, re chismosa. Dijo que me conocía muy bien y que me veía muy diferente. Entonces mi esposa obviamente con amor y con preocupación me lo empezó a decir y yo solamente callaba,
mirando como hacia abajo y en el corazón diciendo, pero que no, tampoco es para tanto. Si yo solamente, la verdad, me la paso viendo memes y enviándoselos a mis amigos. Eso me la paso viendo. Pero ella sí decía que veía que yo no era el mismo. Y mi esposa, con preocupación y con mucho amor, me dijo que ella realmente creía lo mismo. Y yo decía, como que sí, como que no. El hecho fue que terminamos, yo le pedí disculpas, en fin, pero yo no me fui, la verdad, como convencido de lo que me había dicho. Yo seguía diciendo que no es para tanto. Pero cuando fui a orar, el Señor empezó a traer a la mente este mensaje, que hace mucho tiempo lo había escrito, lo había preparado para una reunión de hace muchos años, y el Señor empezó a traer eso a mi mente, de que definitivamente Él siempre nos pide cosas. En mi caso, me empezó a pedir esto, no necesariamente porque sea terriblemente pecaminoso, sino porque el tiempo que yo antes utilizaba para estar con el Señor, ahora lo pasaba con este ídolo. Lo que está empezando a ocupar el lugar que le pertenece al Señor se convierte en un ídolo. Yo creo que todos lo sabemos. Por eso digo que si el Señor nos pide algo, no debemos esperar a que venga alguien y nos diga, no, es que mire, el Señor me dice que usted tiene que dejar tal cosa, porque eso es lo que esperamos siempre, como lo místico. Todos sabemos qué tenemos que entregarle al Señor, y si no obedecemos y si no lo entregamos, definitivamente ese será el comienzo de nuestra decadente vida espiritual. Si no empezamos a compartir más tiempo con el Señor, si no empezamos a ocupar nuestra mente en otro tipo de cosas, nos vamos a estancar, y normalmente cuando nos estancamos, pues tendemos a descender espiritualmente. Sí, a veces yo creo que si el Señor me pidiera hoy la vida de alguien, yo lo haría con unos cuantos vecinos, unos cuantos clientes o jefes, pero no, ya no nos va a pedir ese tipo de cosas. Nos va a pedir cositas así. Y ya, ese era el mensaje que tenía para ustedes hoy. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Como les decía, difícilmente yo los voy a poder convencer de que dejen esto, porque de pronto la mayoría también piensan lo que yo pensaba ese día, pero es que no es para tanto. Yo también tengo derecho a divertirme un poquito, a ver cositas. Hoy por lo menos cuando venía para acá en ese trancón por toda... nosotros estudiamos los sábados con mi esposa, con Celeste, por allá en el norte. Estamos estudiando inglés en la casi 134 y me demoré 1 hora y media de para acá. Y empezó el Señor, yo venía pensando como en el mensaje, y pensaba en lo que me había pedido hace 8 días a través de mi esposa, y me hacía ver cómo Satanás es así, que yo puedo decir que yo estoy ahí viendo memes, divirtiéndome, cuando sale una chica guapa, entre comillas, y yo digo, no, eso no es para mí, yo sigo, y Satanás, como que él viene con Eva y le pone una idea y uno le dice no, y él dice, bueno, no, está bien, y se va, se hace el bobo. Ya viene al otro día, a los 2 días, y mire, le presento a esta está mejor que la de ayer, y uno, no, gracias, y él, bueno, está bien, y se va. Pero él va a venir recurrentemente si uno no toma la decisión de ser radical con algo, y va a empezar, y ya empieza uno a alimentarla. Dice la Biblia, todos sabemos que es concupiscencia. Alguien que se anime y me dé la definición de concupiscencia. Los deseos de nuestro corazón. Yo agregaría que los malos deseos. La concupiscencia es nuestra inclinación que tenemos hacia el mal, hacia el pecado. Todos la tenemos en el corazón. Así no sea tan terrible como lo que hablábamos acá, pero la concupiscencia de pronto es los deseos principalmente sexuales, lo que nos atrae físicamente. Y cuando nosotros definitivamente no ocupamos nuestra mente en otras cosas, empieza esa concupiscencia a tomar fuerza. La Biblia dice que la concupiscencia da a luz, ¿qué? El pecado, y el pecado da a luz la muerte. La Biblia dice que los espirituales piensan en las cosas espirituales y los carnales en las carnales. Cuando nosotros no ocupamos nuestra mente en cosas espirituales,
podemos hacer lo que sea y podemos creer que está bien todo lo que hacemos, pero si no es espiritual, lastimosamente está alimentando nuestra concupiscencia. Y día a poquito, día a poquito, día a poquito. Yo pensaba hoy que si definitivamente hay alguien paciente, parece contradictorio, pero que si hay alguien que tiene ese fruto bien desarrollado, ¿saben quién es? El Chucky, el diablo. No hay nadie más paciente para trabajar en nosotros. Desespera, viene, pone una trampita, se va, se hace el bobo y uno no, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Dice, no, espere, todo bien, yo vengo después. Y así trabaja Él en nuestra mente. Y es de a poquito. Porque obviamente si viene de una, con una imagen fuerte, pornográfica, con una tentación terrible, pues obviamente eso a uno lo asusta y uno sale a correr, pero no, Él empieza de a poquito.